Cuando estamos con circuitos de corriente alterna, ya no trabajamos de la misma manera con la que trabajamos en corriente directa. Por ejemplo, en corriente directa, para encontrar el voltaje es intensidad por resistencia. No sé, 5 por 10, 50, no. Aquí ya trabajamos con números complejos. Estamos hablando que la intensidad va a ser un número complejo, la resistencia, llamada impedancia, va a ser un número complejo, el voltaje será un número complejo, así que vamos a trabajar con números complejos aquí. Es muy importante eso al principio, entender que corriente alterna significa trabajar con números complejos, ¿ok? Y es importante saber que un número complejo puede estar escrito de una forma binómica y una forma fasorial. Y yo puedo convertir de binómica a fasorial y de fasorial a binómica. ¿Cómo es eso? Se ve aquí. Convertir primero de binómica a fasorial. Una forma binómica de un número complejo tiene una fórmula A más BJ o A menos BJ. Eso no es relevante aquí. El caso es que B será todo lo que esté al lado de J. Eso es B. Y A, pues lo que sea A. Dicho de maneras un poco más técnicas, A es la parte real y B es la parte imaginaria. Por lo que si tengo una forma binómica de z igual a A más bj, pasarlo a manera fasorial será de la siguiente manera. R será A al cuadrado más B al cuadrado. La sumatoria en raíz, como un teorema de Pitágoras, de hecho como un teorema de Pitágoras. Esto de acá es A y esto de acá es B. R, ¿qué va a ser? Pues es un triángulo rectángulo, va a ser como el teorema de Pitágoras. A al cuadrado más B al cuadrado, raíz cuadrada. Y el ángulo va a ser tangente inversa de el valor de B entre A. Y ya. Así es como pasamos de una forma binómica a una forma fasorial. Y de fasorial a binómica sería, tengo este valor fasorial, A será R por el coseno de este ángulo y B será R por el seno de este ángulo. Y estos son casos especiales. Cuando tengo una parte imaginaria nomás, PJ de forma fasorial será B de 90 grados. Cuando tengo menos BJ en forma binómica, su fasorial será B, ángulo de menos 90. Cuando tengo A más 0J, será A, ángulo 0, y menos A más 0J, A, ángulo de 180. Aquí hay un ejercicio, dice, convertir el número binómico complejo 4 más 10J a fasorial. Muy bien, primero hay que saber qué es A y qué es B. Dicho de otra forma, cuál es la parte real o cuál es la parte imaginaria. A es 4, se puede ver aquí. Y B es lo que esté al lado de el J, o sea, más 10. La parte real, la parte imaginaria. Entonces R va a ser pues raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 10 al cuadrado. Y el ángulo va a ser tangente inversa de 10b entre 4, que es A. Tengo la R, tengo el ángulo y ya tengo expresado en forma fasorial. Otro ejercicio, convertir el número complejo en forma binómica 2 menos 5J fasorial. Tengo A, aquí está, es 2. ¿Y qué va a ser B? Menos 5. Eso es, menos 5 es B. Menos 5 es lo que está al lado del J. Por lo que R va a ser raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Y dará un valor de R. Y el ángulo va a ser tangente inversa de menos 5, que es B, entre 2, que es A. Y ya está convertido de forma binómica a fasorial.
Aquí un ejemplo de cómo convertir ahora de forma fasorial a binómica. Tengo el número complejo fasorial 10 ángulo 20, pasarlo a binómico, que va a ser A, 10 por coseno de 20. Y aquí está. Y esto es A. ¿Qué va a ser B? 10 por seno de 20. Y aquí está. Y recordando que la forma binómica tiene forma A más BJ, aquí está. A 9.39 más 3.42J. Convertir este ahora, 5 ángulo de menos 40, mismo procedimiento. A va a ser 5 por coseno de menos 40, y aquí está. Y B será 5 por seno de menos 40, y aquí está. Y aquí está escrito ya la forma binómica. A más BJ, más por menos, pues obviamente es menos, y aquí está escrito. Ahora bien, los números complejos también se pueden sumar y restar, obviamente. Para la suma y resta se usa en su forma binómica. Es más fácil hacerlo así. Por lo que si yo tengo un número complejo z1, a más bj, y un número complejo z2, c más dj, z1 más z2 será a más c y b más d. Dicho de otra manera, la suma de las partes reales más la suma de las partes imaginarias. Recordando que las partes imaginarias son las que están al lado del j. Y en la resta, pues obviamente va a ser todo lo contrario, ¿no? Si en la suma se suma, en la resta pues se resta. A menos C más B pues menos D. Como está aquí. Sumar Z1 que es 10 más 3J y Z2 que es 2 más 1J. ¿Cuál va a ser el resultado? 10 más 2. Y esa es la parte real. Y la parte imaginaria será 3 más 1. Como se ve aquí. Parte real, sumo parte real, parte imaginaria, sumo con parte imaginaria. Y ahora tengo que restar 3 más 2J, como aquí, y 4 menos 2J. ¿Cómo lo hago? Fácilmente. 3 menos 4 y más 2 menos menos 2. Ahí abusados con los signos. 3 menos 4 es menos 1 y 2 menos menos 2, menos por menos es más, y da 4. Eso es nomás tener cuidado con los signos. Si hubiera un 4 más 2J, pues sería menos 1 más 0J. Ahora bien, para multiplicar y dividir los números complejos, eso es más fácil hacerlo en forma fasorial. Tenemos el fasor Z1 que es R1 y θ1 y el fasor Z2 que es R2, θ2. Tengo que multiplicar estos dos, se va a hacer así. R1 por R2, ese va a ser la R3 o el R resultado. Y el ángulo va a ser θ1 más θ2, como se ve acá. Y en la división va a ser R1 entre R2 y θ1 menos θ2. Es demasiado sencillo, es muy práctico. Por ejemplo, aquí, para que vean lo práctico que es, Z1 es 2 ángulo 10 y Z2 es 3 ángulo 40. ¿Cuál va a ser el resultado de Z1 por Z2? 2 por 3 es 6 y pongo un 6. ¿Y su ángulo qué va a ser? Pues 10 más 40 y es 50. Y así se multiplican los fasores. Ahora se divide. Dividir Z1 entre Z2, donde Z1 es 3 ángulo 80 y Z2 es 1.5 ángulo 40. 3 entre 1.5 es 2. Y su ángulo va a ser pues 80 menos 40. Y su ángulo es 40. Y así se dividen los números complejos. Si el ejercicio nos pone aquí un número binómico
y aquí un número binómico, pues nada más pasamos de binómico a fasorial y hacemos los resultados, los ejercicios. Ahora, muchas veces nos darán la fuente de voltaje o de intensidad en forma de senoide. Será otra manera de escribir el número complejo. Esta senoide se puede pasar a fasor y la senoide tiene esta forma de acá. Puede ser con seno o puede ser con coseno. Usualmente se usa con coseno, pero no a fuerzas tiene que usarse, sino que pues mayormente se usa así en casi todos los ejercicios y es recomendable usarlo así. Entonces, esta forma de acá va a tener estas características. Tendrá una amplitud, que es este valor que estará al lado del coseno. Tendrá una frecuencia angular, que es la W, que será lo que esté al lado de la T. Y tendrá una fase o un ángulo, que será este ángulo de acá. Si no hay ángulo, es que es cero. ¿Y cómo pasar de esta senoide a fasor? Muy fácil. Simplemente VM se pasa igual. Y el ángulo va a ser este de acá. Y ya. Recordando el valor de la W. Y nosotros podemos pasar pues de coseno a seno y de seno a coseno. O muy importante, hay conversiones entre fasores, como por ejemplo, si tenemos un menos a coseno WT más teta, o esto va a pasar a ser a coseno de WT más teta menos 180. Dicho de otra manera, si yo tengo menos 5 coseno de WT más teta, esto puede escribirse como 5 coseno de WT más teta menos 180. Para pasar de seno a coseno, simplemente a su fase se le resta menos 90 grados. Y de manera análoga aquí, cuando quiero poner la amplitud en manera positiva, le tengo que sumar 180 a la fase, en el caso de los senos. Muy bien, aquí está un ejercicio, el problema 9.1 de fundamentos de circuitos, que dice, tengo esta senoide de acá, hallar amplitud, fase, frecuencia angular y su frecuencia. Ok, su amplitud es 30, lo que está al lado de el seno o el coseno, en este caso es un seno y amplitud es 30. Lo que esté al lado de la T es la W, lo que es la frecuencia angular. Y en este caso 4pi es lo que está al lado, por lo que la frecuencia angular es 4pi. Recordamos que frecuencia angular o W es igual a 2pi frecuencia. La frecuencia ya pues la despejo y me queda 4pi entre 2pi, que es 2. El periodo es la inversa de la frecuencia, o sea, 1 entre frecuencia, que es 2, y será 1/2. La fase aquí será el valor pues del ángulo que esté acá acompañado. En este caso es menos 75, por lo que ponemos que la fase es menos 75. Ahora bien, habrá veces que tenemos dos senoides de mismo valor W y tenemos que sacar su ángulo de fase. El ángulo de fase será el valor absoluto de la diferencia de el ángulo 1 y el ángulo 2. Y se dirá que se adelanta el ángulo de mayor valor. Por ejemplo, si aquí θ1 da mayor a θ2, se dirá que esta señal de aquí, B1, se adelanta a esta por ya sea la diferencia de esto entre esto. Un ejemplo aquí para mucha teoría, más práctico. Simplemente así. Tienen la misma W. Muy bien. Ahora voy a calcular su ángulo de fase, o sea, este ángulo menos este ángulo, que es 30. ¿Cuál de estas dos señales tiene mayor el ángulo? Esta es de 50, esta es de 20. V1 tiene mayor ángulo, por lo que V1 se adelanta a V2 30 grados. Muy importante aclarar que la amplitud
pues tiene que estar en positivo en ambos y tiene que ser de la misma identidad trigonométrica. Tiene que estar en coseno o ya sea en seno ambos. Un ejemplo aquí, dice ángulo de fase entre dos señales, ejercicio 9.2. Tengo la señal menos 4 seno de 377t más 55 y la I2 de 5 coseno de 377t menos 65. De entrada estas dos no están en la misma. O cambio esto a coseno o cambio esto a seno. Pero hemos dicho que es aconsejable trabajar todo en coseno. Por lo que procedo a cambiar esto mejor a coseno. Muy bien. Primero me gustaría que este menos 4 sea 4 positivo. ¿Cómo le hacemos aquí? Muy fácil. Menos a seno de wt más teta puede convertirse a seno de wt más teta si le sumo un 180 aquí. O sea, puede ser, este menos 4 puede pasar a 4, pero tengo que sumar 180 a este ángulo de acá. Y me da esto de aquí. Ahora, ¿cómo paso esto a coseno? Lo hemos visto aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. A seno de wt más teta puede ser a coseno de wt más teta si le resto 90. Dicho de manera más fácil, puedo pasar esto. Este 4 seno lo puedo pasar a 4 coseno, pero le tengo que restar 90 grados a este. Y me queda así. Ahora bien, ya lo tengo en coseno, y lo tengo en coseno, lo tengo en positivo y lo tengo en positivo. Amplitud no es igual, no importa. Ahora bien, ¿cuál tiene mayor valor? ¿El I1 o el I2 en su ángulo? Nos damos cuenta que el I1 porque es más 145. Por lo que I1 se va a adelantar a I2. ¿Y cuál es su ángulo de fase? Como dijimos, la resta entre esto y esto. 145 menos 65 es 210. Así que I1 se adelanta a I2 por 210 grados. Ahora, en los ejercicios nosotros pasamos de un llamado dominio temporal a un dominio fasorial. Y esto lo veremos en una parte 2 porque ya duró mucho esta. Hasta el siguiente video.